Regresamos a los periodistas. Gracias por acompañarnos esta tarde de lunes, Álvaro, cuando empieza la semana laboral. Y bueno, pues hay mucha información sobre lo que ha sucedido, sobre todo si usted no se había conectado a la información, pues durante el fin de semana se dio algo que se venía rumorando durante varios días, que era la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia. Y eso sucedió este fin de semana después de que los militares y también la policía que está centralizada allá en Bolivia le pidió a Evo Morales su renuncia. Sí. En un país democrático, la policía y los militares le piden al presidente que renuncie y obviamente esto ha desatado una gran tormenta política, no solamente en Bolivia, donde evidentemente pues en este momento hay incluso un vacío de poderes, sino en toda América Latina. Las reacciones han sido muchas, Álvaro. Hay en los hechos un golpe militar que se produjo desde el sábado mismo, cuando se insubordinan los mandos militares y policíacos de ese país sudamericano y sugieren al presidente Evo Morales renunciar. Evo Morales, efectivamente, al día siguiente, el día de ayer, domingo, toma la determinación de presentar su renuncia porque ya había violencia no solamente en La Paz, en la capital de ese país, sino en otros lugares de Bolivia, con caravanas de militantes opositores que procedían de Santa Cruz, que es, digamos, el enclave opositor a Evo Morales, no a partir de las elecciones que hubo en octubre, es un enclave opositor desde hace muchos años. De hecho, desde que Evo Morales se presentó por primera vez como candidato a la presidencia de Bolivia y ganó su primera elección en 2006. Desde entonces a la fecha ha gobernado ese país hasta ayer. Así es, y bueno, usted debe recordar que Evo Morales, en un país mayoritariamente indígena, es el primer presidente en la historia de ese país, el primer presidente en su historia que sí es indígena. Duró 13 años, 9 meses y 18 días. Bueno, la cuarta reelección de Evo Morales estuvo plagada de inconformidad. Se apagó en algún momento el cómputo, tuvieron su especie de apagón como el de Manuel Bartlett aquí en México en 1988, y eso detonó sospechas y, por supuesto, muchas protestas allá, encabezadas por el líder de los opositores, Carlos Mesa, que, bueno, pues sometió a una gran presión social y política a Evo Morales. Sí, hay que recordar que Carlos Mesa ya fue presidente de Bolivia antes inclusive del mandato de Evo Morales, y él es el antagonista, el candidato opositor que por muy estrecho margen perdió ante Evo Morales en una elección que, según la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA, dice que hubo graves irregularidades. Todavía está por verse esa información, que está siendo inclusive puesta en entredicho en Estados Unidos mismo sobre la cantidad de irregularidades que hubo en esa elección. El caso es que después de que los militares y los policías emplazan a Evo Morales a que presente su renuncia, él efectivamente el día de ayer denunció que miembros de su gobierno fueron amenazados, les quemaron sus casas y detuvieron a miembros de sus familias, y entonces presentó su renuncia. Lo dijo textualmente así: ahora he renunciado, hemos renunciado y no quiero más ver esa clase de familias maltratados por instrucciones de Mesa y Camacho. Camacho, que es otro líder opositor. Así es, Luis Camacho. Y bueno, también
Evo Morales pues se dirigió a la nación. Es un mensaje muy emotivo, se le ve muy angustiado en este video que vimos al principio, para quien nos sigue por radio para quien tuvo la oportunidad de verlo por televisión o por YouTube. Es un Evo Morales pues en el momento final de su mandato, dirigiéndose a la nación. Tiene frases pues fuertes. Dice, por ejemplo, mi pecado es ser dirigente sindical. Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena, es lo que dice Evo Morales. Mi pecado tal vez fue ser cocalero, los grupos los grupos que intentaron condenar. Eso es lo que dice Evo Morales. También señala en esta transmisión en vivo a toda la nación, dice, estamos dejando a Bolivia con dignidad e identidad del pueblo boliviano, con muchas conquistas sociales universalizadas, explica también Evo Morales en esta transmisión. Sí, efectivamente, Evo Morales en este mensaje dice, no tengo por qué escapar. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie nada. Si alguien dice que estamos robando, que presente una prueba. Y añade, si no hubo un golpe congresal, un golpe judicial, hubo un golpe cívico, político, policial. Y eso fue durante el día de ayer. El día de ayer, Evo Morales, más o menos en tiempo de México, renuncia pasado el mediodía, más o menos como a las 2, 3 de la tarde, se da a conocer la noticia y luego después emite este mensaje. Pero hoy por la mañana, Evo Morales manda la carta en donde formaliza su renuncia ante la Asamblea Legislativa del país. En esta carta recalca que su dimisión es para que no haya más enfrentamientos. Sí, efectivamente, en el texto condenó que en Bolivia se siga hostigando y persiguiendo a indígenas, a dirigentes y autoridades de su partido. Su partido es el Movimiento al Socialismo. Y dijo que hoy es momento de solidaridad entre ellos y que mañana será el momento de la reorganización y el paso a la lucha. Sí, en la carta también menciona una consigna, resistir. Finaliza con una arenga conocida por los latinoamericanos, la arenga de patria o muerte, que Fidel Castro hizo suya durante todo el tiempo que duró su régimen. Y junto a la carta del presidente también se entregaron las del vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Álvaro García Linera, quien a su vez denuncia que se vio obligado a dimitir y denuncia también el golpe de Estado. Pero es importante porque estas dos dimisiones que se dan, junto con la de Evo Morales, es la que provoca la crisis constitucional que se vive en estos momentos allá en Bolivia, debido a que alguno de ellos dos serían quien constitucionalmente tendrían que asumir la presidencia de ese país. Sí, y es que ahorita Bolivia está descabezada, sin gobierno, y es que se está a la espera de que el Poder Legislativo convoque a una sesión extraordinaria para elegir a un sucesor de Evo Morales, que podría ser la senadora de la oposición, esta opositora Unión Demócrata, Yanine Áñez, que es también la segunda vicepresidenta del Senado. Previo a su renuncia, Evo Morales había anunciado nuevas elecciones. Él había ofrecido precisamente convocar a nuevas elecciones ante los cuestionamientos en su país, ante los cuestionamientos de la OEA. Por lo pronto, Alejandro, en Bolivia, la propia Asamblea Legislativa, de acuerdo con un comunicado que emitió hace unos minutos, no va a sesionar el día de mañana como estaba previsto, en razón, según este comunicado, de que muchos de los integrantes de la Asamblea tienen dificultades para trasladarse precisamente a La Paz, Bolivia. Y como era más o menos de esperarse, si ya había disturbios antes de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia,
pues ahora hay saqueos, incendios, ataques a casas de funcionarios y exfuncionarios. La misma casa de Evo Morales fue atacada por los vecinos, vandalizada por sus vecinos. Los vecinos entraron, fueron los primeros en entrar a la casa, robaron pues lo que había adentro, sacaron los cuadros, los quemaron en la banqueta. Evo Morales pues vio eso. Hay una narración que es de alguna manera pues hasta triste, porque se trata de los mismos vecinos grabándose, ellos mismos entrando a la casa de quien fue su presidente durante casi 14 años. Y pues los actos violentos que se registran tanto en casas de oficialistas como de opositores hacen que Bolivia haya vivido una noche de terror, pero que continúe en este momento pues en el desorden, porque la policía, las Fuerzas Armadas pues están llamando a la calma, pero obviamente están los ánimos muy encendidos. Muy encendidos en muchas partes de Bolivia, específicamente en La Paz, y hay en La Paz, cerquita de La Paz, un lugar que se llama El Alto. Ahí, digamos que se concentran los principales, muchos simpatizantes de Evo Morales. Y en Bolivia, en La Paz, Bolivia, simplemente al menos 30 autobuses de transporte público fueron incendiados. Y la mañana de este lunes, La Paz amaneció más o menos con calma tras una noche de violencia. Este mismo lunes, Evo Morales, desde su cuenta de Twitter, llamó a los líderes de oposición pues a que asuman su responsabilidad de pacificar el país y garanticen la estabilidad política y la convivencia pacífica en Bolivia. Bueno, y Evo Morales, que ha sido siempre muy activo en las redes sociales, como bien decía Álvaro, mandó varios tweets durante el día de hoy, durante la jornada de ayer, que fue la más intensa. Dijo, los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros, a sus hijos y dejaron a la alcaldesa, en fin. Y luego posteriormente ya dice, después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en el Alto, es lo que dice. Sí. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia. Sí, y en otro tuit de Evo Morales dice, como en octubre de 2003, Carlos Mesa, el golpista cómplice del prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada, inaugura su golpe de Estado con represión para causar muertos y heridos en La Paz y El Alto. La comunidad internacional es testigo de este atentado contra la vida y contra la organización que él encabeza. La CPE, que él encabeza. Sí. Un mensaje más, dice, muy agradecido con la solidaridad del pueblo, de hermanos de Bolivia y el mundo que se comunican con recomendaciones, sugerencias, expresiones de reconocimiento que nos dan aliento, fortaleza y energía. Me emocionaron hasta hacerme llorar, dice Evo Morales en este tuit. Nunca me abandonaron, nunca los abandonaré. Esas son las horas trágicas que vive Bolivia desde el fin de semana, desde un poco antes, y que se han recrudecido a tal punto que Evo Morales aceptó ya el asilo por razones humanitarias que le fue ofrecido por la Cancillería mexicana, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López